Bienvenidos a un capítulo más de la serie Joyas de Colección, programa radiofónico que forma parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria, auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el COTENDOC y el Fotoobservatorio con el apoyo del ILSE. Hoy viajaremos a través de la tecnología fuera de la Ciudad de México. Nuestro destino, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. A lo largo de este programa hablaremos sobre su historia, actividades y programas, pero sobre todo nos adentraremos a su archivo general, sistema de bibliotecas, su fonoteca y videoteca que alimenta el sistema de radio y televisión de esta institución pública. Para hablarnos del tema nos acompaña el doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, quien es director general de difusión y vinculación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Jacqueline, a ti y a todo el equipo. Y pues con mucho gusto de recibirlos aquí en su casa, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchas gracias, doctor. ¿Le parece si abrimos la conversación con un poco de historia de la universidad? Cuéntenos, por favor, su origen, eh, un poco sobre su origen, porque sin duda su antecedente y el proceso de cambio nos servirá para entender mucho de lo que se hablará en este programa. Sí, claro que sí, porque efectivamente uno pudiera pensar que es una universidad joven. Tenemos como Universidad Autónoma 48 años, cumplimos este año, pero la realidad es que tenemos un antecedente mucho más antiguo. En primera institución que nos antecede es la Escuela de Agricultura, que se funda en 1867. Esta institución se transforma en Instituto Científico y Literario en 1871 y para 1885 cambia a Instituto de Ciencias del Estado. Vienen después una serie de nombres, se ajustan los nombres y hasta en 1942 se le otorga la autonomía por el Congreso del Estado de Aguascalientes y se convierte entonces en el Instituto Autónomo de Ciencias. Hasta el 63 es cuando ya pasa a ser Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología y 10 años más tarde, en 1973, se transforma en Universidad Autónoma de Aguascalientes. De hecho, el edificio central, la sede histórica de la universidad, lleva el nombre del coronel Jesús Gómez Portugal, quien fundó justamente la escuela, la primera que mencioné, la Escuela de Agricultura, que nos pone un poco en el contexto de una institución ya de más de 100 años de historia y que justamente, como bien mencionas, por eso tenemos un antecedente histórico importante del cual nos sentimos muy orgullosos. Y es precisamente esta historia la que contribuye a la conformación de un vasto acervo, por supuesto resguardado en un archivo general con el fin de gestionar la preservación de estos documentos para mantenerlos accesibles tanto para la comunidad estudiantil del presente y también para el futuro. Además, hay que comentar que la Universidad Autónoma de Aguascalientes cuenta con un amplio sistema bibliotecario. Hablemos primero, doctor, por favor, del Archivo General e Histórico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Cómo surge la idea de fundarlo y qué podemos encontrar en él, pensando, como bien nos comenta, en todos estos años que han transcurrido desde su creación? Sí, cómo no. Efectivamente tenemos un patrimonio histórico que le llamamos acervo de la universidad, que está compuesto por dos grandes fondos. El fondo propiamente de la UA, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y el fondo de las escuelas incorporadas. En el primero incluimos pues todo lo que tiene que ver con el tema de los antecedentes y del Instituto Autónomo de Ciencias antes de que fuera Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Qué tipo de documentos encontramos aquí? Bueno, la verdad es que tenemos en como su nombre lo dice, el fondo de la universidad, pues lo que son libros de actas de calificaciones del Instituto Científico y Literario desde 1876 a lo que es la universidad y hasta la fecha. Tenemos también una gran cantidad de documentación que corresponde al desempeño académico y administrativo de la institución desde 1935 y todo lo que abarca propiamente la universidad. Tenemos también, y se comprende por expedientes de alumnos del instituto desde 1907. Y aquí me gustaría enfatizar, bueno, porque también hay otro tipo de publicaciones diversas, que pueden ser propios libros de la universidad, folletos, carteles, y toda la documentación que se ha generado como institución.
y que si bien nos sirve para entender el quehacer universitario desde el 73 a la fecha, también nos da un referente de lo que era la evolución sociocultural de Aguascalientes, porque como ahorita, si me permites mencionaré, hay personajes muy importantes en el quehacer de nuestra entidad que fueron alumnos de este instituto. También tenemos resguardado una cantidad importante de fotografías que evidencian justamente esta función sustantiva de la institución, que es la docencia, la enseñanza-aprendizaje, la investigación y la difusión y la extensión de la cultura hacia la sociedad de Aguascalientes. Ahí se incluyen pues desde cuestiones deportivas, académicas, procesos universitarios, de las últimas ya casi 5 décadas de lo que es la universidad. Y por otro lado, tenemos los fondos de escuelas incorporadas, es decir, documentación que se generan en las instituciones de enseñanza media, las preparatorias, que están incorporadas a la universidad. Pero lo que nos, bueno, también es algo importante, tenemos otros fondos que recibimos como donaciones para enriquecer el patrimonio universitario. Y aquí resguardamos con mucho cuidado con mucho orgullo también el archivo histórico de la universidad y también lo que se le llama la bóveda Jesús F. Contreras. Estos fondos incorporados por donación comprenden acervos de personajes muy destacados de Aguascalientes, como puede ser el escultor Jesús Fructuoso Contreras o el escritor y dramaturgo José Elizondo, el músico y compositor Alfonso Esparza Oteo, el arquitecto y urbanista Carlos Elizondo, distinguidos universitarios como el maestro Oscar Malo, el señor José Dávila, entre otros importantes figuras del quehacer institucional y por ende de la sociedad de Aguascalientes. Y como nos comenta, en este amplio acervo que tiene la universidad, ¿qué tanto ha cambiado, qué tanto han cambiado sus criterios de preservación a lo largo de los años, de acuerdo a la implementación, por ejemplo, de la tecnología y también un poco en este sentido que nos comenta que algunas son donaciones? ¿Cómo se sabe o cómo es el proceso para elegir una obra y que pertenezca a este acervo? Bueno, me voy ahorita por la segunda parte de tu pregunta y un poco para profundizar en estos que son los fondos que se incorporan a través de donación. Bueno, en Aguascalientes, para los académicos que se dedican al tema de historia y de preservación cultural, los nombres que acabo de mencionar sin duda son referentes. Y aunque son personas muy importantes para Aguascalientes, pues muchos de sus familiares todavía están residiendo en esta ciudad y por tanto se acercan a la institución porque saben del cuidado que tenemos al preservar estas obras importantes, bueno, documentos, fotografías, etcétera, y por eso es que se han acercado y se siguen acercando para que los podamos nosotros resguardar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de los documentos del escultor que mencionaba de Jesús F. Contreras, que para que tengan más o menos una referencia, fue una persona fundamental para vestir todas las plazas cívicas de México a través de la idea que tenía el general Porfirio Díaz de generar escultura de héroes de nacionales, etcétera. Pues Jesús F. Contreras, tenemos aquí toda la documentación que da testimonio de esta estatuaria pública que se realizó en México desde 1892. Y bueno, desde que él se fue a Francia, a la exposición de París, tenemos ahí también documentos que tienen que ver con cartas, con fotografías, documentos de viaje, la correspondencia, que además el estudio de la correspondencia en esa época es muy importante porque te da cuenta de las relaciones políticas, artísticas y culturales, además de las familiares y sociales que mantenía el artista. Y entonces te da un referente de todo lo que es una época en ese momento, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo antepasado. Pero también tenemos documentos que ofrecen pues, un testimonio social y cultural desde una perspectiva histórica del arte, porque este artista, como les comentaba, participó en la Exposición Universal de París de 1889. Fue el delegado, el encargado de montar el pabellón de México en esa exposición, enviado por la Presidencia de la República. Entonces, bueno, desde que se fue a París hasta que muere en 1902, tenía unas innovaciones muy importantes en los procesos industriales
de escultura. Entonces, todo eso lo tenemos preservado justamente en una bóveda con todas las condiciones tecnológicas de clima, temperatura, humedad, para que se preserven documentos con este valor. Pero en la mismo, también tenemos, por ejemplo, algo relevante de este artista, para nosotros fundamental. Tenemos también, resguardamos una obra escultórica en mármol que se llama Almas Blancas, que realizó Contreras en 1900. Después de que, habría que hacer la anotación, él tiene cáncer en un brazo, en el brazo derecho, se lo amputan y lo realiza solo con el brazo izquierdo. Entonces es una estatua, una escultura muy importante y muy representativa del arte moderno por las tendencias que significaba. Pero como bueno, podríamos platicar también de otros importantes aguascalentenses como José Elizondo, en donde tenemos también de este importante escritor y dramaturgo, pues la correspondencia, fotografías, recortes de periódico, documentos y por supuesto sus guiones y sus borradores de obras de teatro, ¿no? Él tiene él vive de 1880 a 1943. Entonces también tenemos un periodo histórico muy importante a través de esta documentación que pues muy orgullosos resguardamos aquí en la universidad. Y como él, bueno, pues podría también mencionar a otros, no sé si ya me extiendo demasiado, pero me llena de mucho orgullo lo que tenemos aquí en la universidad. Pudiera también mencionar al músico aguascalentense Alfonso Esparza Oteo, que justamente preservamos documentos personales, cartas, fotografías y también muchas partituras y melodías grabadas desde 1920. Entonces, este rescate que tenemos de obra, pues es muy importante para entender el contexto social y cultural de México de esa época, ¿no? Y pudiéramos seguir mencionando a otro tipo de aguascalentenses, como los que yo decía, el arquitecto Carlos Contreras, quien por cierto era hijo del escultor que ya mencioné. Tenemos aquí planos. Él fue encargado de hacer el plano regulador del Distrito Federal en 1933. Y entonces es un importante impacto histórico y social lo que aquí resguardamos. Y bueno, más recientemente tenemos una donación del maestro Oscar Malo, quien fue el compositor de nuestro himno universitario y también muy importante en el tema musical más reciente en nuestro estado, además de un acervo fundamental que yo creo que hablaremos un poquito más adelante, que es del señor José Dávila Rodríguez, quien es el que funda la Radio Cultural en Aguascalientes y dona un acervo fonográfico fundamental que estamos resguardando aquí en la institución. Entonces, bueno, volviendo a la primera parte, como te decía, tenemos elementos tecnológicos pues los de vanguardia para poder conservar todo este acervo documental en condiciones de temperatura, de humedad, para preservarlo. Y además están a disposición del público para que la gente los pueda consultar con todas las medidas necesarias para su preservación, utilizando cubrebocas, guantes, en salas específicas, etcétera, ¿no? Y por supuesto, este material pues no se presta, se conserva ahí en sala, pero insisto, tenemos una construcción especial que le llamamos la bóveda F. Contreras, que de hecho está bajo tierra y que tiene todo un sistema tecnológico para detectores de cámaras, de humo, para incendio, etcétera, para garantizar la preservación de los documentos. Una preservación que sin duda es realmente importante en el sentido que ya nos comenta, de la importancia que tiene en resguardar estas obras para entender nuestra historia, para entender cómo se ha construido, cómo se han construido pues el país en general y que no realmente está centralizado, ¿no? Es una historia que se conecta entre los estados y que al final nos beneficia a todos. Y justamente en ese sentido, quisiera que nos pudiera comentar cómo es el sistema de bibliotecas con el que cuenta la Universidad Autónoma de Aguascalientes, porque también realiza un trabajo importante en el sentido de esta vinculación que tienen el acervo que se decide que formará parte de ellas y cómo es un poco la coordinación para la conservación de los materiales a corto y largo plazo, pensando en esto que nos comenta, el cuidado que se tiene en todo este sistema, ¿el cuidado es el mismo?
Sí, bueno, primero por lo que comentas, si me permite, sí, coincido plenamente en que hay una interconexión a nivel país y justamente eso tiene que ver con el nacimiento de nuestra universidad. Teníamos un instituto de ciencias, pero se formaba gente muy destacada de Aguascalientes, pero que tenía que emigrar tal vez y en muchos de los casos a la Ciudad de México para poder estudiar allá un nivel superior. Y justamente esa visión es la que orilla a nuestro rector fundador para consolidar aquí una universidad. Y entonces empezamos a retener mucho del talento y entendemos entonces la dinámica de crecimiento que ha tenido en los últimos años Aguascalientes. Pero no podemos dejar de lado el que ha habido, y no solo aguascalentenses, sino gente de todo el país muy destacado que tiene una conexión muy importante con la parte central, que es la Ciudad de México, lo que entendemos como eje medular de nuestro país, ¿no? Y bueno, volviendo a tu pregunta del sistema bibliotecario, sí, efectivamente tenemos un sistema bibliotecario muy consolidado, muy sólido, que ofrece diversos servicios. Está repartido por diferentes, aunque tenemos un campus central en la universidad, tenemos dos pequeñas sedes, una, la posta zootécnica, donde se dan los temas de agrícolas, y otro que le llamamos Campus Sur, además de dos preparatorias. En total tenemos 6 bibliotecas. Y los servicios que ofrece ese sistema bibliotecario, bueno, es un catálogo automatizado para poder buscar todo el material bibliográfico y esto está disponible para toda la sociedad en general. Bueno, con las reserva que significa esta contingencia, ¿no? Aunque está abierta la biblioteca, sí tenemos una cierta restricción para abrirle a todo público la visita por las consultas en sala. Estamos un poquito con un aforo reducido. En condiciones normales tendríamos consultas en sala a estantería abierta, también abierto para toda la población de Aguascalientes y quien nos visite. Adicionalmente tenemos el préstamo de libros a domicilio, como cualquier biblioteca universitaria que pues, se debe a sus estudiantes. Y algo importante es que tenemos también un préstamo interbibliotecario eso sí es exclusivo para la comunidad universitaria. Si no tenemos un libro, por las conexiones que tenemos entre bibliotecas, se puede conseguir. Hay áreas de estudio específicas, cubículos que se prestan, equipos para invidentes y débiles visuales. También tenemos un área específica para lectura en braille. Consulta del Fondo Antiguo, volviendo a la pregunta de los acervos históricos. En este lugar para la consulta del Fondo Antiguo hay alrededor de 3,000 títulos que se pueden consultar. 320 corresponden a los fondos conventuales del periodo novohispano de los siglos XVI a XVIII y están disponibles para la sociedad si se atienden las políticas de consulta que ya un poco adelantaba yo. Tenemos, bueno, también visitas guiadas, otro tipo de cursos de formación y no podemos quedar un poco al lado de lo que son las bibliotecas digitales a través de bases de datos, de libros, de revistas que se pueden consultar y que se trabajan pues en coordinación con RICIT a través del gobierno. Bueno, se van teniendo este tipo de accesos a repositorios bibliográficos que consolidan nuestro sistema bibliotecario. Tenemos también una parte fundamental que es el préstamo de equipo de cómputo portátil y de escritorio, que de hecho ahorita en época de pandemia fue una estrategia que se utilizó para poder apoyar a nuestros estudiantes ahora que están haciendo sus clases en línea a través del préstamo de cómputo para que pudieran tener acceso a sus clases. ¿Y cómo es que hacemos esto? Bueno, la preservación en el corto, mediano y largo plazo que me comentabas. La verdad es que sabemos de la importancia del acervo que tenemos, sobre todo ahorita refiriéndome a libros. Ya hablaba un poco del tema documental. En el caso particular de libros, bueno, cuidamos desde que el material se disponga y se utilice mobiliario adecuado, desde tomar en cuenta que el mobiliario que tenemos en nuestras bibliotecas sea el adecuado. También tenemos en todas las bibliotecas controles de los factores ambientales, temperatura y humedad, sobre todo, que afectan, por supuesto, al papel. Y hay un equipo de compañeros universitarios que trabajan periódicamente en la revisión del estado físico del material bibliográfico y cuando se identifica una obra que tiene algún tipo de problema, pues se le da un mantenimiento preventivo o correctivo según se requiera. Además también trabajamos en este tema de la preservación con un proyecto muy importante de digitalización del fondo antiguo. Entonces son pues trabajos para mantener nuestro acervo y preservarlo no solo para nuestros estudiantes, sino también para las generaciones que vendrán más
más adelante estudiar a nuestra universidad. Sobre esto precisamente me gustaría que nos pudiera compartir, porque la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en lo que ya bien nos comentaba, que tiene un gran acervo, documentos importantes, em, también forma parte de del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Y me parece que es sumamente relevante hablar de esto en el sentido que nos comparte de la importancia de preservar estos documentos para estas generación y las generaciones futuras. Sí, efectivamente, por lo que se mencionaba hace rato de los antecedentes, digamos, históricos que tenemos como institución, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo nos incluyó, bueno, incluyó el registro de Memorias del Mundo de México UNESCO a lo que es el Instituto Científico y Literario de Aguascalientes y específicamente a sus actas de examen de 1873 a 1924. Este reconocimiento fue entregado en el año 2017, para ser precisos, en 5 de marzo del 2017, en la capilla del Palacio de Minería, en el marco de la Feria Internacional del Libro. Estos libros de actas constituyen una fuente muy importante porque, como yo decía, nos permiten conocer el desarrollo de instituciones de finales del siglo XIX y principios del XX, en donde se encuentran nombres de profesores y profesoras y de alumnos y materias de estudio, o sea, qué se estudiaba, quiénes los estudiaban, qué impartían las materias, y estos documentos nos permiten aportar elementos históricos de lo que es la universidad, pero también entender la educación y la cultura del Estado y del país, para además ir entendiendo el desarrollo intelectual de la región, además de, como yo mencionaba, identificar personajes muy destacados en el arte, en la literatura, en la medicina y en la ciencia, que pasaron por las aulas de este instituto y, bueno, ya sea como docentes o como estudiantes. Entonces, sí, efectivamente tenemos el orgullo de pertenecer a este programa de Memorias del Mundo, particularmente por ese periodo de cerca de 50 años, insisto, del 73 al 24, pero sobre todo por lo destacado de los personajes que aquí estudiaron. Y justamente, bueno, aprovecho y hago un comercial. Nuestro archivo general e histórico de la universidad tiene un perfil en Facebook en el que semanalmente están subiendo algunos documentos históricos y se puede conocer, por ejemplo, pues el acta de López Velarde, ¿no? Donde hizo su examen de bachillerato, o etcétera, o documentos incluso, mencionaba yo, algún tipo de fotografía relevante. Entonces, bueno, valdría la pena si tienen oportunidad, nuestros espectadores y nuestros radioescuchas, que se den una vuelta al Facebook que está como Archivo General e Histórico de la UAA, y ahí van a encontrar algunos documentos que vale la pena revisar y que forman parte de este programa de Memoria del Mundo de la UNESCO. Y hay algo que también me gustaría que comentáramos, que es precisamente la existencia de un sistema de radio y televisión con el que cuenta la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Cuál es la historia de este sistema universitario de radio y televisión y qué implica para la comunidad estudiantil su existencia? Sí, cómo no. Son dos momentos distintos porque la radio es mucho más antigua. De hecho, hay una anécdota interesante que incluso no tiene que ver propiamente con nuestra estación de radio, eso lo comentaré en unos minutitos más, pero que sí tiene que ver con cómo la radio contribuyó a que la universidad se pudiera desarrollar. Cuando don Humberto Martínez de León, nuestro rector fundador, tiene la visión de transformar el Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnologías en universidad, él pensó siempre en un proyecto social muy conectado con Aguascalientes, con toda la comunidad, y entonces hizo un maratón radiofónico, pidió unos equipos y transmitió desde la Plaza de la Patria un maratón de radio para convocar y conectar a la gente y llamarlos a que si estaban de acuerdo en esta transformación. Es muy importante entonces el radio para la universidad. Eso fue por ahí de 1973, pero esto hizo que el rector fundador desde siempre viera a la radio como un
aliado en el convocar a la sociedad de Aguascalientes. Desde siempre entonces fue un objetivo el perseguir tener una radio universitaria. Situémonos en el México de los años 70, en la presidencia de Luis Echeverría, en donde ya había una intención de regular los medios de comunicación y en donde empieza a haber un crecimiento muy importante de las radios universitarias, de las radioculturales. Aguascalientes quiere entrar a ese mecanismo y entonces, desde 1977, el rector Humberto Martínez de León empieza a hacer las gestiones para obtener el permiso que permitiera tener nuestra propia radiodifusora. Nosotros transmitíamos a través de la radio del Instituto Cultural. Teníamos unos pequeños espacios en esta radio cultural, pero se anhelaba tener la propia radio. Ahora, se da una coyuntura muy interesante y es que por este factor que decíamos de que la gente de Aguascalientes luego migraba a México para desempeñarse en algunas otras funciones, en esa época, en el 77 estamos hablando, coincidió que 3 aguascalentenses trabajaban en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El que después fuera gobernador del estado, Miguel Ángel Valverena Vega, era el subsecretario de Comunicaciones y Transportes. Otra persona, Manuel González Díaz de León, era el director de Permisos y Concesiones y Rigoberto Delgado Roque era el director de Radiodifusión. Entonces, las cosas estaban dadas para que con el apoyo de 3 aguascalentenses, la universidad pudiera aventar esa gestión y obtener el permiso, ¿no? Este permiso llega para poder tener una frecuencia en el 1520 de amplitud modulada, una estación de 250 watts de potencia. Esto fue el 14 de marzo que se recibe, del 77, que se recibe la respuesta favorable y pues a partir de ahí fue construir esta radio universitaria. Incluso el primer transmisor, pues tuvieron que ir de la universidad a buscarlo a México, un transmisor que todavía está aquí como acervo histórico de la radio, era un transmisor de un barco. Tuvieron que hacer algunas adaptaciones para poder transmitir las primeras señales. En diciembre del 77 ya teníamos 3 programas al aire. Era una radiodifusora muy modesta con 3 programas, uno que se llamaba Diálogos Universitarios, otro Proyección Universitaria y otra serie de entrevistas con funcionarios de la universidad. Poco a poco se vio esta necesidad de incrementar la estación y pues fuimos construyendo una estación muy, muy robusta en la que actualmente nos cambiamos a frecuencia modulada hace algunos años y ahorita tenemos presencia pues muy relevante y reconocida porque siempre, insisto, nos fuimos acercando a la comunidad de Aguascalientes. La intención era proyectar el quehacer universitario a la gente de nuestra ciudad y transmitir la difusión del arte, de la cultura y de la ciencia como parte de esa extensión universitaria. Eso por la parte del radio. En lo que tiene que ver con la televisión, la historia es un poco diferente y sobre todo más reciente. El proyecto de televisión universitaria inicia en 2009, cuando se proyectó este canal de televisión para difundir, producir y difundir programas televisivos con una calidad adecuada que transmitiera el quehacer de la institución a la sociedad. De esta manera se hace un proyecto para equipar y buscar la construcción de un edificio y se coloca la primera piedra en marzo del 2009. La colocación de la piedra estuvo presente el entonces senador Carlos Lozano de la Torre, quien después, ya como gobernador, le tocó inaugurar este edificio. Las gestiones también corrieron a cargo del entonces rector Rafael Ursúa Macías y, en una sesión del Consejo Universitario se señaló que se buscaría transmitir una señal de radio, UATV, como un espacio que permitiera difundir este trabajo científico y cultural de nuestra universidad, siendo uno de los proyectos enfocados en este principio de año. Y de esta manera, el 16 de diciembre del 2010, se aprobó la inauguración de nuestra estación de nuestro canal de televisión, aunque al principio transmitíamos a través de una señal de cable de aquí de Aguascalientes, siempre con el apoyo de la familia. De hecho, el edificio de nuestra televisora se llama Pedro Rivas Cuellar, que fue un gran impulsor y pionero de la radio en Aguascalientes, y de esta manera, se le rindió un homenaje por el apoyo que siempre brindó a nuestra universidad.
El canal transmite de manera formal el 13 de diciembre del 2010 y se hizo una inversión muy importante para ese entonces de cerca de 10 millones de pesos en la construcción y el equipamiento de este edificio, que es exprofeso un canal de televisión en el que tenemos pues cabinas para producción, cabina de audio, tenemos un máster de grabación y el máster de salida. Y bueno, como mencionaba, al ingeniero Carlos Lozano de la Torre, reconoció el esfuerzo y le tocó inaugurar la unidad de televisión Pedro Rivas Cuellar, que trabaja desde entonces, y tuvimos un cambio de pasar de una televisora a través de cable a una señal abierta con el apoyo de gobierno del estado, que del canal oficial nos da una frecuencia alterna, y entonces transmitimos ahorita por el 26.2 de señal abierta, una barra programática que está compuesta por algunos programas que realizamos como televisora. También en algunos rescatamos, pues por supuesto, todo este elemento cultural e histórico que hablábamos hace unos momentos, pero también tenemos una mancuerna muy importante con otros canales de televisión, no solo de México, sino incluso de Iberoamérica. Pertenecemos a redes y entonces nuestro canal transmite programas tanto de Centro y Sudamérica como de Europa, e incluso algunas programaciones de Japón. Entonces tenemos una programación sí muy centrada en temas culturales, científicos y por supuesto del quehacer universitario, siempre teniendo muy clara lo que es el quehacer institucional y la importancia que para nosotros reviste el comunicar a la sociedad lo que somos como universidad. Sabemos que el intercambio entre los medios de comunicación y el público siempre será fundamental en tanto las opiniones, sus sugerencias, peticiones, pueden o no estar tomadas en cuenta por los medios de comunicación. Hablando de un medio o un sistema de radio y de televisión que es parte de una universidad, me parece que la dinámica tiende a formar audiencias críticas, más analíticas, sobre todo por lo que nos menciona de este quehacer de divulgación de lo que hace la universidad y también en parte pues los contenidos. ¿Qué papel juegan las audiencias realmente y en especial la comunidad universitaria en la programación y la producción de los contenidos? Bueno, como mencionaba, y desde los orígenes de tanto de nuestra estación de radio, nuestra frecuencia y como nuestro canal de televisión, siempre la universidad se debe a la sociedad, eso lo tenemos muy claro. La misión primordial de nuestra institución es impulsar el desarrollo de la sociedad. Y de esta manera, bueno, por supuesto de manera directa de nuestros alumnos en las aulas, pero también de proyectar hacia la sociedad lo que hacemos como institución. Y tenemos muy claro el rol de las audiencias en ambos medios de comunicación. Por eso somos sí, efectivamente somos estación de radio y canal de televisión con una propuesta distinta, pero muy atentos y muy sensibles a lo que es la sociedad a la que nos debemos. Tenemos, yo creo que dos participaciones fundamentales. Primero, por un lado, programas que respetan mucho la audiencia, pero que además ponen una alternativa diferente en sus oídos o en sus ojos y oídos, ¿no? Una propuesta cultural, científica, alterna. Ahora, por otro lado, también tenemos un espacio para nuestros alumnos y nuestros investigadores. Nuestros programas de radio y de televisión están siempre abiertos para que la comunidad universitaria pueda proyectar lo que hace, e incluso algunas carreras del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, por ejemplo, como comunicación, historia, filosofía o ciencias políticas, o los alumnos de música del Centro de las Artes y la Cultura, participan en programas radiofónicos, o sea, tienen un espacio semanal en el que ellos son los que generan ese espacio en los programas de radio. Entonces, o bien en los programas de televisión tenemos un espacio que se llama Cuidando tu Salud, que tiene 9
años al aire y que además está transmitiendo e invitando frecuentemente a nuestra comunidad académica o investigadores para que proyecten ahí algunos temas relevantes. Eso por un lado en cuanto a la proyección o producción de programas de radio y de televisión. Pero también la verdad es que la universidad cumple conforme a ley con todo lo que tiene que ver del respeto a las audiencias y tenemos un defensor de las audiencias y tenemos un consejo ciudadano que de alguna manera escucha las quejas o las sugerencias de todos los bueno, que tienen que ver con nuestra programación. Entonces también cumplimos con esa parte como estaciones, bueno, estación de radio o canal de televisión que escucha a la audiencia y la respeta y que además hace caso a las observaciones que nos pueden hacer. Nos retroalimentamos a partir de estas figuras que nutren sin duda nuestra programación. Bueno, y también la universidad, me parece, que tiene, la universidad y todo este sistema que nos menciona, tiene una comisión de conservación y difusión de archivos sonoros y audiovisuales. ¿Nos puede comentar un poco sobre esta comisión? ¿Cuál es el papel general y quiénes la integran? Sí, bueno, la integración es un comité, perdón, es una comisión muy nutrida en la que participan un número importante de actores institucionales. Los mencionaré, si me permites, muy rápidamente. Está presidida por nuestro señor rector, el doctor Francisco Javier Avelar González. También participa el secretario general. Mencionaré nada más los cargos para no entretenerme. Está el jefe del Departamento de Archivo General e Histórico. Está un asistente del departamento, el encargado de archivos incorporados de la bóveda Jesús F. Contreras, el jefe de sección de procesamiento de la información, la encargada de la mediateca, el decano del Centro de las Artes y la Cultura, el jefe del Departamento de Música, el jefe del Departamento de Artes Escénicas y Audiovisuales, un servidor como director general de difusión y vinculación, además del jefe de radio y televisión, que pertenece a la dirección, y la jefa de la sección de radio, algunos productores de televisión, el encargado de la fonoteca de radio, el decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y dos jefes de departamento de este centro, el de Historia y el de Comunicación. Entonces, es una comisión que está conformada tanto por autoridades administrativas como académicas y justamente lo que vela pues por por la conservación y la preservación de toda la documentación que tenemos y todo el resguardo de archivos que tenemos en nuestra institución. Entonces, es importante esta comisión porque lo que pretendemos es cuidar nuestro propio acervo, garantizar que lo que tenemos se preserve de la mejor manera y de alguna manera, pues, ir incluso generando una adecuada conservación, catalogación, preservación, digitalización de muchos de los acervos que tenemos. No lo mencioné hace rato, pero nuestro acervo, nuestra fonoteca y nuestra videoteca, pues contiene una cantidad de acervos impresionantes. Si me permites referir el dato, la fonoteca de Radio Universidad suma alrededor de 135,000 audioregistros, tanto en soportes físicos, más o menos unos 25,000 discos compactos, cassette, discos de vinil, cintas de carrete abierto, cintas digitales, etcétera, y unos 113,000 archivos digitales. O sea, es una cantidad muy importante de materiales que tenemos en la fonoteca. Y lo que tiene que ver en el tema de bueno, mucho es música. Además, también digitalizamos una donación que mencionaba yo del señor, que tiene que ver el fundador de la radio institucional. Entonces, hemos digitalizado mucho de este material y tenemos cerca de 40,000 archivos digitales que tienen que ver con música, con lo que es radio. Entonces, bueno, es un acervo importante. Por lo que toca en videoproducción, pues tenemos cerca de 60 terabytes de material videograbado, que es todas las producciones que hacemos, informes de rector, grabaciones de la vida institucional. Entonces, preservar todo eso requiere un equipo muy comprometido, muy capacitado. Tenemos personas específicas que trabajan en esto. Por supuesto que las manos no siempre son suficientes, pero tenemos a personas muy comprometidas con todo el compromiso y la formación para poder
cuidar, catalogar y garantizar la preservación de estos acervos que tenemos bajo nuestro resguardo y que además constantemente se están pues incrementando, ¿no? Ya lo mencionaba en diferentes ocasiones, este tema de la digitalización y que también es importante mencionarlo porque representa desafíos para todas las instituciones que, que tienen un gran acervo y una gran historia, justamente por esto, porque es el pasar o entender cómo pasar el contenido que se tiene en un formato que tal vez ya no hay tantas opciones para verlos y seguir teniéndolo vigente. ¿Cómo ha sido el desafío para ustedes de pasar estos formatos y convertirlos en digital? Bueno, sobre todo, sí, efectivamente, los acervos históricos, los que se obtienen por donación, en el caso de la fonoteca o los archivos que yo mencionaba en el tema documental, sí es un trabajo muy importante la digitalización para garantizar su preservación a futuro. Y es un programa institucional que tenemos que impulsar en condiciones a veces de retos, de crisis económicas en el que el presupuesto pues no es el que quisiéramos, no hay tal, digamos, cantidad que abarque para poder contratar especialistas, pues lo que hacemos es contar con un equipo humano muy comprometido y yo reconozco que tanto en el departamento de archivo como en el departamento de radio tenemos gente que está muy comprometida con esto y muy, pues realmente apasionada de su trabajo, que hace esta labor muy cuidada, muy pues incluso que requiere mucho trabajo para poderla desarrollar y es como hemos podido poco a poco avanzar. O sea, es decir, no es una labor que se haga de un momento para otro, es un trabajo de muchos años, de mucho trabajo, que insisto, además alternamos con otro tipo de ocupaciones, ¿no? O sea, no solo trabajamos en la digitalización, sino también en la búsqueda para después poder hacer alguna producción o difundir lo que tenemos. Entonces, pues combinamos el trabajo a partir de los compañeros. Sin duda ha sido todo un reto, tenemos trabajo que tenemos que seguir desarrollando, pero lo tenemos claro y sabemos que, bueno, pues poco a poco vamos avanzando y que además esto es algo que no terminará porque la vida universitaria, aún a pesar de que ahorita el campus pueda verse muy tranquilo por la situación de pandemia, el quehacer institucional no para. O sea, las clases siguen, la investigación, la docencia, la extensión, y entonces tenemos que preservar a través de audio o de video o de documentos todo este quehacer institucional y en eso estamos comprometidos. Y que me imagino que también esta nueva forma de hacer investigaciones, de hacer programas, quedará en, en la memoria y en el registro, ¿no? Como registro del contexto en el que estamos trabajando todos, un contexto de, pues sí, de pandemia. Así es. Doctor, sí, Hay algo curioso. Así como yo mencionaba hace rato que tenemos ahorita en estos libros de actas del siglo antepasado, pues seguramente las imágenes de nuestros estudiantes en casa o de nuestros profesores transmitiendo, o por ejemplo nuestros voluntarios, nuestros estudiantes han sido voluntarios en estos procesos al principio de atender la emergencia a través de entrega de despensas, o ahorita como voluntarios en los esquemas de vacunación. Nuestra universidad es ahorita un centro de vacunación del gobierno, prestamos nuestras instalaciones, pero todo este apoyo de voluntarios, por ejemplo, se tuvo un trabajo muy importante en la elaboración de caretas, de cubrebocas, de agua para entregar a hospitales, incluso se hizo un desarrollo de un ventilador mecánico. Todo esto fue un reto para el departamento de radio y tele, que me toca coordinar, soy muy afortunado en esa parte, de poder para el informe de nuestro señor rector tener evidencia visual de todo este trabajo que se desarrolló. Y esto, de hecho, estamos terminando un documental en el que queremos que quede plasmado el quehacer institucional durante el año, pues que ya cumplimos con esta nueva modalidad. Entonces, sí, estos registros, ahorita lo vemos como algo cotidiano, ¿no? Pero estos registros son sin duda para lo histórico. O sea, estamos viviendo un momento que quedará
marcado para esta generación y que las siguientes generaciones nos verán como los que atendimos bien o mal o que supimos salir adelante de esta situación de pandemia. Entonces, pues es nuestro deber tener esa evidencia y garantizar su preservación. Y garantizarla en la medida en la que también nos vinculemos, como ya lo mencionábamos, a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional y mundial, ¿no? Esto no es un caso solamente de México, es un caso que el contexto nos ha enfrentado a estrechar lazos, aunque estemos contradictoriamente, ¿no? Aunque estemos separados, hemos, creo, estrechado muchos más lazos. Y sobre esto también me gustaría relacionar que en el periodo del 2016 al 2017, la Universidad Autónoma de Aguascalientes dio un gran paso, que es la vinculación con la Red Nacional de Fonotecas, por supuesto de la Fonoteca Nacional, y también con el Comité Técnico Nacional de Normalización de Documentación, COTENDOC, donde se integró como miembro, y justamente es esta vinculación nacional para preservar archivos audiovisuales. ¿Cuál ha sido la participación de la universidad en el Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación? Sí, bueno, efectivamente ahorita por lo que mencionabas, creo que la pandemia, si queremos ser positivos y encontrarle un lado, digamos, no tan negativo, es que efectivamente nos permite estar conectados. Nos tomó en una época en las que las tecnologías de la comunicación nos permite estrechar lazos y yo puedo estar ahorita contigo, bueno, más bien ustedes vinieron a Aguascalientes de manera, a través de estas tecnologías, pero de la misma manera pudimos estrechar relaciones efectivamente y tener participación en, insisto, con otras televisoras, con otras radiodifusoras. Nosotros tenemos colaboración con varias radios universitarias y entonces los lazos se han sin duda fortalecido. Y sí, efectivamente, la universidad tenemos la fortuna de participar en este Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación. Nuestra participación, bueno, desde 2008 fue cuando se participó de manera más intensa con reuniones trimestrales en la Ciudad de México, con la finalidad de aportar ideas, pues para realizar esta normativa en soportes de video, audio y fotografía. Y particularmente participábamos, no depende de mi área, es del área de archivo, pero se participó como institución en el subcomité de normalización para la conservación de documentos videográficos y fonográficos. Ahora, ¿por qué es fundamental e importante esto? Sin duda es trascendental porque en la medida en que establezcamos estándares y normas que especifiquen procedimientos archivísticos para preservar la documentación y el acceso a la información, podemos garantizar la facilidad en el acceso desde cualquier parte del mundo, pero también que tenemos una organización, una adecuada clasificación y descripción, además de un buen manejo para la investigación de estos archivos y de esta manera pues poder tener ya, digamos, estar en sintonía a nivel internacional para poder hacer uso de estos archivos, estableciendo controles pues intelectuales en estos procesos. Garantizamos así pues el ser coherentes, el ser pertinentes y explícitos para poder recuperar e intercambiar incluso información de procesos y de documentos y de esta manera poder pues estar en coordinación con otros archivos y otras fonotecas, otros lugares que resguardan ese tipo de documentación. Entonces, para nosotros es fundamental y pues nos sentimos muy comprometidos con esta participación. ¿Qué representa en términos generales esta vinculación con otras instituciones nacionales para la universidad y obviamente para la comunidad estudiantil? Pues como lo comentaba, creo que lo relevante es ese poder intercambiar, o sea, una red es esa interconexión entre diferentes actores, pero realmente es viva en la medida en que nosotros podamos generar flujos de información de ida y vuelta. Y una red tendríamos que aprovechar esas conexiones. Y creo que el objetivo de estas redes es que podamos dar información, pero también recibirla. Y por información me refiero a este tipo de documentos, de acervos que podemos primero preservar
y además incluso también intercambiar el cómo preservarlos mejor, cómo ordenarlos mejor y después intercambiarlos. Esto pues sin duda nos fortalece porque nos permite, en el caso, por ejemplo, pienso en un docente, en un investigador, acercarse más a otro tipo de acervos o con una mayor facilidad para poder hacer una investigación de mayor calado o tener de primera mano la información del patrimonio documental y cultural que se tiene en otra institución y nosotros, de manera, como se notó al principio de la entrevista, muy orgullosos nos sentimos por lo que tenemos, pues tenemos que difundirlo para que la gente sepa lo que tenemos aquí. Entonces, para nosotros es fundamental, y no solo como entre instituciones, sino también de nosotros, universidad, para con la sociedad, que la misma gente valore quiénes fueron las personas ilustres que pasaron por esta universidad o este antecedente del Instituto Autónomo de Ciencias y nos sentamos, en la medida en que conozcamos, vamos a valorar lo que tenemos. Creo que eso es algo muy, muy importante. En el tema, por ejemplo, de nuestra fonoteca, tenemos registros de personas muy interesantes, muy, muy valiosas. El año pasado tuve la fortuna de recibir aquí un concierto que a mí me pareció muy, muy interesante, la coyuntura que se dio justamente a partir de este tipo de redes y de comités. Hace 40 años, Lito Nevia, que es un referente de la música del rock argentino, él salió de su país exiliado y un tiempo vive en México. Construyó una canción en San Luis Potosí y la estrenó en Aguascalientes hace 40 años. Y el año pasado se volvió a grabar esa canción porque se recuperó el audio original de ese concierto que fue en el edificio central de la universidad. Se volvió a grabar. Ese disco obtuvo un premio, el premio Gardel en Buenos Aires, y Lito vino a tocar otra vez esa canción 40 años después. Esa coyuntura se dio por diferentes redes, por conexiones entre personas y también por la preservación de ese material sonoro que nos permite remontarnos a momentos diferentes y pues aquilatar lo que tenemos aquí. Y como eso, bueno, pues ya lo mencionaba, ¿no? Tenemos una cantidad impresionante de acervo que tenemos que preservar primero, después dar a conocer para valorar y de esta manera sentirnos muy orgullosos de lo que somos como institución, como mexicanos y como ciudadanos del mundo. Como hemos podido escuchar a lo largo de esta entrevista que nos ha compartido, doctor, el patrimonio cultural de la Universidad Autónoma de Aguascalientes cuenta con diversos programas para garantizar, ya lo vimos, la conservación y la difusión del acervo. Y sin duda el Museo Nacional de la Muerte es otro ejemplo de ello. ¿Nos podría platicar en términos generales un poco sobre el museo y qué tipo de actividades y servicios ofrece? Sí, cómo no, con mucho gusto. Efectivamente, otra muy afortunada situación de donación se dio en el año 2006 con la creación del Museo Nacional de la Muerte, y este se debe a una donación de cerca de 1,600 piezas alusivas a la muerte que el maestro Octavio Bajonero Gil realizó en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Posteriormente, en el año 2014, complementamos el acervo con otra sala, una sala histórica, en la que se incorporó o se incluyó una colección del licenciado Mercurio López Casillas, que tenemos ahorita en comodato. Y este museo es un museo muy, muy particular porque presenta una forma o trata de mostrar la relación que como mexicanos tenemos hacia la muerte, que es una relación que para nosotros es normal, pero la realidad es que tenemos visitas de extranjeros y se sorprenden de lo familiarizados, del trato normal que tenemos con la muerte, puede ser desde los típicos altares de muertos, pero no solo eso, sino hay una sala muy, bueno, te lo platico, tenemos 6 salas, el museo se conforma por 6 salas que van pasando como por una evolución histórica de esta relación con la muerte. Tenemos una que se llama el inframundo, en el que simulamos unas tumbas de túnel, y entonces entras como al inframundo y ves un poco la cosmovisión de las culturas prehispánicas. Luego vamos a la sala histórica, donde vemos toda la evolución desde la época prehispánica hasta la época novohispánica de esta relación que siempre existe con la muerte.
Llegamos incluso hasta la época, por ejemplo, donde se fotografiaban a personas difuntas o los grabados de José Guadalupe Posada, pues muy orgulloso también aguascalentense. Entonces, esta relación entre la calavera, la muerte, etcétera, está presente ahí. Llegamos luego a una sala polivalente donde hay otro tipo de representaciones más artísticas de la muerte y luego a un arte popular neoprehispánico, un arte popular de calaveras y la última sala es la sala de arte funerario y ritual. En estas salas, en la de arte popular calaveras, por ejemplo, la gente se sorprende, sobre todo los extranjeros, porque tenemos, y para nuestros radioescuchas nacionales será muy común escuchar que tenemos, por ejemplo, juguetes que tienen que ver con calaveritas, los que eran juguetes tradicionales, algunos columpios con una calavera, para el Día de Muertos tenemos varios elementos, incluso hallar representaciones en barro, con calaveras, etcétera. Entonces todo eso llama mucho la atención y es un museo que bueno que ahorita tenemos estas salas de exposición, desafortunadamente están ahorita cerradas por el tema de pandemia. Aprovechamos para hacer un replanteamiento de la sala histórica, que creo que va a ser interesante y que los invitamos a conocer ahora que podamos abrir otra vez. Y como servicios alternos tenemos un festival que se llama Conmemorando a Nuestros Muertos, que lo hacemos los últimos días de octubre, primeros días de noviembre, y que tiene que ver con esta festividad del Día de Muertos, de los difuntos, en donde tenemos un programa cultural importante con conciertos, obras de teatro, concursos de altares, calaveras, ciclos de conferencias, etcétera. Y también una bienal cultural que hacemos en el museo, que es la Bienal Doctor Alfonso Pérez Romo de Artes Plásticas. Entonces, bueno, pues es un espacio diferente, es un espacio muy bien recibido por la sociedad de Aguascalientes y también por nuestros visitantes. Nos preguntan mucho que cuando abrimos, pues la universidad quiere ser muy responsable de las cuestiones sanitarias y estamos esperando a que las condiciones sean propicias para poder abrir este elemento de visita, pero estamos pues muy gustosos de poderlo recibir cuando las condiciones sean las más adecuadas. Esperemos que sea muy pronto. Hemos vivido ya bastante tiempo en esta normalidad, por llamarla de alguna manera. Eh, Nos hemos enfrentado a retos, tanto instituciones como cualquier persona, ¿no? En la vida cotidiana. Esta pandemia nos ha enfrentado a vivir diferente y a replantearnos muchas cosas que tal vez eran normales o que tal vez no entendíamos la importancia, como por ejemplo esta parte de la tecnología que nos ha servido, como ya lo comentaba también usted, doctor, para acercarnos, ¿no? Para estrechar lazos y no solamente con nuestros familiares, sino pues con el mundo. ¿Qué para la universidad y para también usted, doctor, cómo entiende la pandemia en tanto aprendizajes y desafíos futuros para la universidad? ¿Qué les deja y cuál es su visión o perspectiva? Bueno, yo creo que mencionaba yo a mis colegas y colaboradores que la única certeza que teníamos con esta pandemia era la incertidumbre. O sea, no sabíamos qué iba a pasar. Nosotros nos fuimos hace un año. En Aguascalientes tenemos un periodo vacacional distinto al resto del país por el tema de la Feria de San Marcos. Entonces nos fuimos de aquel encierro de un mes. Pensamos en que iba a durar poco. Resulta que se extendió luego tal vez a 3 meses y ya, llevamos un año. La universidad ha sido muy responsable. Creo que el liderazgo del doctor Avelar, nuestro rector, siempre nos ha obligado a garantizar la funcionalidad de la institución, a que hagamos nuestras funciones sustantivas, pero siempre priorizando la salud. Entonces nos fuimos con los alumnos a sus casas para las clases, pero garantizando que todo el mundo tuviera acceso sus clases. Yo mencionaba, por ejemplo, el préstamo de equipo, incluso hubo becas para datos de alumnos que no pudieran tener acceso a Internet. Entonces, la parte de docencia se cubrió en ese elemento.
En la parte que me corresponde más, que tiene que ver con este tema de la cultura, de la difusión, etcétera, también fueron retos importantes. Por ejemplo, de la dirección depende la feria universitaria, que se realizaba normalmente en el mes de septiembre, octubre. Cuando vimos que la feria no se iba a poder llevar a cabo, tuvimos que cambiar el modelo. Yo creo que las épocas de crisis como esta pandemia te obligan a ser creativo. O sea, tienes dos alternativas. Te tumbas a llorar y esperar a que pase si sobrevives, y la otra es ver qué puedes hacer con lo que tienes, ¿no? Entonces, pues tuvimos que hacer una feria universitaria en un formato en televisión. Utilizamos nuestras redes sociales y nuestro canal de televisión para hacer una feria diferente. Un día fue una remembranza de 25 años de feria universitaria con justamente este acervo en imágenes. Recordamos cuando empezaron las ferias universitarias hace 25 años, hicimos una selección muy interesante de videos, de conciertos, etcétera. Y el siguiente día fue un maratón televisivo para proyectar el quehacer universitario a la sociedad. La feria universitaria era eso, abrir la universidad para que la gente viniera y nos conociera. Pues ahora, a través de la televisión y de las redes, llevamos el quehacer institucional hacia las casas, hacia la comunidad. Pero como esto, hemos tenido que reinventar nuestros ciclos de cine, nuestros conciertos. Tenemos un programa que se llama Polifonía, que está también cumpliendo 25 años, y ahora estamos pasando a otro tipo de modelos de proyección de la cultura, presentaciones de libros también en formatos digitales, etcétera. O sea, todo el quehacer institucional en la parte de difusión cultural, de extensión, lo tuvimos que cambiar. Pero creo que vamos bien, estamos muy pues contentos con lo que hemos logrado. Por supuesto que añoramos el momento en que podamos volver, pero tenemos que ser muy, ante todo, conscientes y responsables de que primero tenemos que garantizar la seguridad y la salud y la vida de los universitarios antes que apresurar un regreso que no nos llevará a nada bueno. Entonces, pues con esa línea que nos ha trazado el señor rector, estamos trabajando, atendiendo también como universidad pública nuestro deber hacia la sociedad de Aguascalientes. Yo mencionaba pues la entrega de despensas, la entrega de equipo médico, tenemos un centro de detección de pruebas COVID, estamos trabajando en un centro de rehabilitación post-COVID, tenemos un centro de vacunación. O sea, nuestra universidad no ha parado, hemos seguido operando nuestras funciones sustantivas, que a esas nos debemos, pero también encontrando el deber de la universidad hacia la sociedad, que es a la que nos debemos, ¿no? Entonces, pues comprometidos con este reto histórico a nivel mundial, que ya mencionabas tú muy bien, Jacqueline. No es una situación coyuntural, no es algo de Aguascalientes ni de México, es algo del mundo, es algo que marcará nuestra generación y que tenemos que ser muy responsables para salir avantes de esta situación, y pues en eso estamos. Yo soy de los que creo que tirarse a llorar no soluciona nada, tenemos que ver qué hacemos. Estamos muy bien respecto a otras pandemias a nivel mundial, tenemos alternativas, pues no hay que más que sacar adelante esas facilidades y ponerlas al servicio bueno, más bien para solucionar esta problemática, ¿no? Y sobre todo entender que sí, en este sentido de tal vez ver las cosas positivas, todo nos deja un aprendizaje. De todo podemos aprender y sí, crear nuevas formas de no solo hacer contenidos, también de relacionarnos, de poner en la balanza qué es importante, a qué le dábamos importancia y aprender de ello. Le agradecemos muchísimo, doctor, habernos podido compartir un poco de la universidad, y nos gustaría, por favor, que invite a nuestro público a acercarse a la universidad y a comentarnos algo más que usted desee. Bueno, pues con estas posibilidades que acabamos de comentar, que se tienen a nivel de tecnología, creo que podemos tener estos acercamientos de este tipo. Y insisto, reiterarles la invitación a la universidad. Si ahorita no se puede de manera presencial, creo que hay alternativas para que nos conozcan. Tenemos nuestra página institucional, www.ua.mx, y también redes sociales que ahí las van a encontrar, tanto del archivo histórico, general e histórico de la institución,
como en la misma página de la universidad pueden ver nuestro canal de televisión, nuestros programas de radio. Entonces creo que la alternativa para conectar está muy a la mano. Y cuando haya condiciones, por supuesto que los invitamos a que hagamos un recorrido por el Museo de la Muerte, por la bóveda Jesús F. Contreras, por nuestro sistema de bibliotecas, para que conozcan cómo estamos preservando la memoria documental, auditiva y en video de la universidad, pero junto con la universidad de lo que es Aguascalientes. Les agradezco mucho el que nos tomen en cuenta como institución y reitero, por supuesto, el agradecimiento de parte del señor rector, doctor Francisco Javier Abelar González, quien les manda un fuerte saludo, y estamos pues muy a la orden aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes para lo que gusten y con el gusto de compartirles nuestro acervo y nuestro patrimonio histórico y cultural. Muchas gracias, doctor, una vez más, por habernos acompañado, por mostrarnos a lo lejos un poco de lo mucho que tiene la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Desafortunadamente hemos llegado al final del programa. Agradecemos una vez más al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de difusión y vinculación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por aceptar nuestra invitación y ser parte ya de esta serie. Por supuesto, gracias a ustedes por escucharnos en este nuestro 11º episodio. Recuerden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como @ILSEOficial y en Twitter @ILSEEDU. Yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue Joyas de Colección. Hasta la próxima.